O he titulado este tema, Creced en medio de los obstáculos. Tomé, hermanos, el pensamiento, la frase de un hermano que me hizo reflexionar sobre esto, que dice, no hay crecimiento sin cambio o sin cambios. ¿Usted ha visto a un niño que ha crecido sin cambios, hermano? En lo físico, ¿verdad que no? No hay crecimiento sin cambios y no hay cambios, hermanos, sin pérdida. Esto en el sentido espiritual, sin que perdamos algo. Y no hay pérdida sin dolor o sufrimiento. Pero vamos a traer esta reflexión, hermano, a la luz de la palabra de Dios. Y primeramente aclarar que para crecer, hermano, el crecimiento no sucede de manera natural, es decir, el crecimiento espiritual no sucederá de manera natural como es el crecimiento natural, el crecimiento físico. Ese crecimiento pues sucede de manera natural. Sin embargo, en el crecimiento espiritual se necesita decidirse a crecer, tomar acciones para poder crecer. Y vamos a partir de una escritura que se encuentra allí en la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3, versículo 18. Gloria a Dios. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice ahí la palabra de Dios, mas creced. Note usted que está en modo imperativo, el verbo termina en de, y eso quiere decir que es un mandamiento, no es una sugerencia, no es una simple recomendación, sino que es un imperativo, un mandamiento. Mas creced en la gracia y conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Entre los mandamientos que tenemos, hermano, en el Nuevo Testamento, es precisamente este, crecer. Es un mandamiento, hay que crecer, hay que tomar la decisión de crecer. No nos podemos quedar como niños siempre, inmaduros, sin crecimiento. No puede ser, hermano, que nos quedemos siempre como niños, aún en el desarrollo físico, en el desarrollo natural, eso se considera una deficiencia, un mal. Está atrofiado. El hecho de que esté atrofiado el crecimiento de un niño, pues es un mal, una enfermedad. Y el hecho de que en un cristiano también esté atrofiado el crecimiento, también, hermano, es una enfermedad, es un mal de tipo espiritual. Es triste, es lamentable que alguien en el Señor, en lo espiritual, no crece. Siempre es el mismo, siempre es como un niño, y no en el sentido de la inocencia, sino en el sentido de la madurez. Siempre está esperando que le atiendan como un niño, ¿sí? Un niño necesita atención, ¿verdad que sí? Las que han sido madres saben que necesitan mucha atención, sobre todo los bebés que no pueden caminar, que no pueden llevarse un bocado a la boca, que no pueden asearse a sí mismos. No, hermano, no. Hay muchas cosas que no pueden hacer los bebés y que la madre tiene que estar ahí atendiendo esas necesidades constantemente. Cuidadito que se descuide porque puede ser inclusive fatal, ¿verdad? Recordé el caso de un padre de familia, ¿verdad? Que su esposa trabajaba y bueno, él también recogía al bebé de la guardería y solo en un descuido de que él se fue al baño y dejó al bebé con
con el biberón. Resulta que cuando regresó del baño se había ahogado, se había muerto, ya estaba muerto el niño, hermanos. Eso nos dice que los bebés, hermanos, necesitan muchísimo cuidado, mucha atención. Y bueno, cuando un niño en Cristo está recién nacido, es natural que necesite atención, que necesite cuidado del pastor, del ministerio. Pero lo que no es natural y lo que no debe de suceder es que no crezca, que siempre esté esperando la atención, el cuidado, que se le esté dando la leche en la boca. Eso sí es lo que no es normal. Un cristiano, hermano, está llamado a crecer. Es un mandamiento que debemos de crecer en la gracia y conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y ese crecimiento, hermano, debe de ser siempre no para nuestra jactancia, no debe de ser para nuestra vanagloria, sino mire lo que termina diciendo este texto, hermano. A Él, o sea, al Señor Jesucristo, a Él sea, ¿qué cosa? Gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Que ese crecimiento espiritual que tengamos, si es que es un verdadero crecimiento espiritual, siempre, hermano, va a ser para la gloria del Señor, no para la jactancia de alguien que diga, no, hombre, yo sé más que el pastor no sabe predicar, el pastor no se sabe expresar, los músicos no saben tocar. No, ese no es un crecimiento de Dios. El crecimiento de Dios, hermanos, siempre será para darle la gloria y honra al Señor Jesucristo. Bendito el nombre de Jesucristo. Es imperativo, hermano, crecer, es decir, es mandamiento. Primera carta ahí mismo, pero en la primera carta de Pedro, capítulo 2, mire lo que dice el versículo 1 y 2. Amén. Dejando pues toda malicia y todo engaño y fingimiento y envidias y todas las detracciones, desead. ¿Se fija que ese verbo desear también está en modo imperativo? Termina con de. Es algo, hermano, que no está a ver si deseamos, no. Es desead como un mandamiento, desead como niños recién nacidos la leche espiritual sin engaño. ¿Para qué hay que desear esa leche espiritual, hermano? Para que por ella crezcáis en salud o para la salvación, hermano. Debemos desear siempre ser alimentados de la palabra de Dios. Y bueno, llegará el tiempo en que ya no necesitemos de leche, sino de manjar sólido. Sí, porque nuestros sentidos, nuestro entendimiento se ha ejercitado en el discernimiento del bien y del mal. Pero es imperativo desear. Desead como niños recién nacidos el alimento. Siempre hay que desearlo, hermano. Que siempre haya esa hambre en el pueblo de Dios de alimentarse de la palabra de Dios. Dice por ahí un pensamiento, si dejas de congregarte, llegará el tiempo en que ya el congregarte ya no va a ser una necesidad en tu vida. Qué importante, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Hablando de los diferentes tipos de alimentos que mencionaba en estos momentos, mire lo que dice Hebreos 5, versículo 13 y 14. Vamos a leer desde el 12, amén.
Porque debiendo ser ya maestros a causa del tiempo, tenéis necesidad de volver a ser enseñados cuáles sean los primeros rudimentos de la palabra o de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tengáis necesidad ¿de qué? De leche y no de manjar sólido. Que cualquiera que participa de la leche es inhábil, o sea, no se ha habilitado, no se ha capacitado. Eso es lo contrario de capacitado, inhábil. Es inhábil para la palabra de la justicia porque es ¿qué? Porque es niño. Mas la vianda firme es para los perfectos, para los que por la costumbre tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Porque debiendo ser ya maestros, y luego dice, a causa del tiempo. Hay quienes, hermano, ya no están para que se les esté visitando, sino más bien están para que ellos ayuden a visitar a otros. Hay quienes, hermano, a causa del tiempo ya están no para ser enseñados, sino para enseñar a otros. Y si no sucede así, es que ahí se está atrofiando en su vida espiritual, en su crecimiento. No hay crecimiento y tiene necesidad de leche y no de manjar sólido. Cualquiera, dice el versículo 13, que participa de la leche es inhábil, o sea, no está capacitado, no se ha desarrollado adecuadamente. ¿Por qué? Dice el texto, porque es niño. Y digo niño, hermano, no en el sentido de la inocencia. En el sentido de la inocencia siempre debemos de ser niños, sino que es niño en el sentido de la madurez, en el sentido del crecimiento. Eso lo dice primera carta a los Corintios, hermano. Vamos ahí a la primera carta a los Corintios, capítulo 14, versículo 20. Hermanos, no seáis niños, ¿en qué? En el modo de pensar o en el sentido, dice la versión antigua. No seáis niños. O sea, no te quedes en el modo infantil, no te quedes sin crecimiento. No seáis niños, sino sed niños. Ahí está, en lo que sí aplica ser niños, ¿en qué? En la malicia, empero perfectos o maduros en el modo de pensar, en el sentido. En el modo de pensar, en el sentido, no seáis niños. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a seguir considerando, ya que estamos ahí en la primera carta a los Corintios. Vamos al capítulo 15, versículo 58. ¿Lo tenemos? Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, ¿qué haciendo? Creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Creciendo en la obra del Señor, hermano. Y la obra del Señor no solamente es la que se hace desde un púlpito. La obra del Señor, hermano, es evangelizar en las casas, en las calles, en las plazas. Todo eso, hermano, implica la obra del Señor. También la obra del Señor, hermano, es trabajar en el Señor en todo lo que sea posible y que sea para la gloria y honra del Señor Jesús. Eso es importante, creciendo en la obra del Señor. Y ese crecimiento, hermanos, según nos dice este versículo, debe de ser constante. Estad firmes y constantes creciendo.
constantes creciendo. Si comparamos el crecimiento espiritual con el crecimiento físico, se espera que el crecimiento físico sea constante, amén. Que vaya evolucionando, que se vaya desarrollando aquel niño en su caminar, en su hablar, hasta en su forma de pensar. Debe de ser constante también, hermano, en lo espiritual, constantes creciendo en la obra del Señor siempre. Por si a alguien no le quedare claro lo de constantes, pues ahí recalca diciendo siempre. Hay que estar creciendo siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Creciendo siempre. Esto de manera constante. Efesios capítulo 2, vamos a Efesios capítulo 2, donde también se nos habla del crecimiento espiritual. Versículo 20 al 22, ¿lo tenemos? Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en el cual, compaginado todo el edificio, ¿qué va sucediendo con el edificio? Va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Ese versículo 21 en la versión 60 dice, en el cual se coordina o coordinando, ¿cierto? ¿Cómo dice? Bien coordinado, en el cual el edificio, todo el edificio bien coordinado va creciendo. Eso es lo que hace, hermano, un crecimiento espiritual, que esté bien coordinado. No que él quiera crecer a su manera y cuando él quiere y como él quiere. Eso es todo lo contrario a un crecimiento coordinado. En los próximos días, como ya anuncié, hermano, la imposición de manos sobre nuestro hermano Luis López allá en Tlajomulco. Pues esto, hermano, no ha sido de manera descoordinada. No, hermano, el hermano tuvo que esperar, se tuvo que coordinar con humildad al pastorado de nuestro hermano Asael. Él esperó el tiempo, ha trabajado el hermano, se ha coordinado. Este crecimiento, hermano, es un crecimiento bien coordinado con el ministerio, con los pastores. No fue de que el hermano ahora voy a ser pastor y sin tomar parecer, hermano, al ministerio o a su pastor. Qué hermoso, hermano, qué bonito cuando hay un crecimiento bien coordinado con sus pastores, con el ministerio, con los demás hermanos. Un crecimiento de que yo ahora voy a ser pastor y sin tomar en cuenta a nadie y decir que él tiene el llamado por Dios. Ese no es un crecimiento bien coordinado, hermano. No. Por lo tanto, no es un crecimiento en Dios, hermano. Un crecimiento en Dios, dice el texto, que el edificio, hablando de la iglesia, bien coordinado, va creciendo. Ese crecimiento debe de ser siempre bien coordinado. Si usted va a crecer en un aspecto de su vida espiritual, y bueno, algunos aspectos de nuestra vida espiritual también tienen que ver con relacionarnos. Por ejemplo, ¿verdad? Si una joven piensa crecer y llegar a ser esposa, madre de familia, ese es un crecimiento que habrá en su vida física, en su vida familiar. Y qué lamentable cuando alguien
ese crecimiento no lo hace bajo una coordinación, bajo un consejo de su pastor, del ministerio, sino que le gustó tal o cual individuo y dice, yo con este me caso, les guste o no les guste. Mucho menos pedir consejo del pastor, paz de Cristo, ¿verdad? ¿A usted le parece eso que sería coordinado, hermanos? No, de ninguna manera. Nuestra vida, hermano, debe de estar coordinada, es decir, en acuerdo con el consejo de la palabra de Dios. Hemos visto, hermano, experiencias muy negativas de aquellos o de aquellas que no se han coordinado con el consejo de Dios, no se han coordinado con el consejo del pastor y han tomado decisiones trascendentes en su vida, como es el matrimonio, y han pagado consecuencias, hermanos, muy desastrosas en su vida. Bien, por eso, hermano, todo crecimiento debe de estar bien coordinado. Amén. En el cual, bien coordinado, todo el edificio va creciendo para hacer un templo santo en el Señor, en el cual vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en espíritu. Edificados también, hermano, es un sinónimo de crecimiento, de tener un crecimiento. Ese crecimiento, repito, debe de ser bien coordinado. Amén. Alabamos el nombre del Señor Jesucristo. Colosenses capítulo 1, versículo 9 y 10. Gloria al Señor Jesucristo. ¿Lo tenemos? Por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y espiritual inteligencia, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, fructificando, es decir, dando frutos, ¿en qué? En toda buena obra, ¿y qué más? Y creciendo en el conocimiento de Dios. Creciendo en el conocimiento de Dios, hermano. Debe de haber un crecimiento en el conocimiento de Dios. No se estanque, hermano, en el conocimiento de Dios. Debemos de crecer en el conocimiento de Dios. Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 3. ¿Lo tenemos? Debemos siempre dar gracias a Dios de vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va, ¿qué, hermano? Va creciendo, y la caridad o el amor de cada uno de todos vosotros abunda entre vosotros. Nuestra fe, hermano, debe de ir creciendo. ¿Y qué más debe de ir creciendo? El amor de cada uno de vosotros. Esas cosas, hermano, deben de ir creciendo en nuestra vida espiritual. La fe y el amor. Bendito el nombre de Jesucristo. ¿Qué sería, hermano, crecer en el amor? Bueno, pues Dios es amor. Y entre más vivamos en Dios, hermano, creceremos en el amor. Entre más nuestra vida sea en Cristo, nuestra vida sea en Dios, eso, hermano, hará posible que crezcamos en el amor. Es un crecimiento que debe de haber constante en nuestras vidas, hermano. Crezcamos en la fe y en el amor. Esto me recuerda, hermano, lo que dice
la palabra de Dios acerca del grano de mostaza. ¿Recuerda? Vamos ahí a Mateo capítulo 13. Por cierto que el texto nunca dice si tuvieres fe del tamaño del grano de mostaza. No, no dice así, sino que dice si tuvieres fe como el grano de mostaza. ¿Por qué hago ver esa diferencia? Porque no se trata de tener una fe diminuta como un grano de mostaza, sino de tener una fe como el grano de mostaza, que viene a ser un grano el más pequeño de todas las hortalizas. Sin embargo, hermano, viene a crecer. Así debe de ser nuestra vida espiritual en crecimiento. Mateo 13, versículo 31 y 32. Mire lo que dice ahí la palabra de Dios. Otra parábola les propuso diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, que tomándolo alguno lo sembró en su campo, el cual a la verdad es más pequeña de todas las simientes, es la más pequeña de todas las simientes o de las semillas, mas cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas. Note bien, ha crecido y viene a ser la mayor de las hortalizas y se hace árbol que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Sirve hasta de refugio para las aves del cielo, hermano. Ahí está como el grano de mostaza que crece, hermano, que ha crecido. Así debe de ser nuestra vida, creciendo en fe y en el amor. Alabamos el nombre del Señor Jesucristo. Efesios capítulo 4. Vamos a Efesios 4 nuevamente. A Efesios nuevamente, pero al capítulo 4. Dice ahí la palabra de Dios en el versículo 15. Antes, siguiendo la verdad, ¿en qué debemos de seguir la verdad, hermano? En amor. No podemos decir, hermano, que la palabra se tiene que cumplir sin mostrar amor, hermano. El cumplimiento de la palabra en nuestras vidas y aplicarla a otros debe de ser en amor. Antes, siguiendo la verdad en amor. Y luego, ¿qué dice? Crezcamos en todas las cosas. Otra vez, de manera imperativa, a modo de mandamiento, pero diciéndolo en plural a todos nosotros, dice: crezcamos en todas cosas en aquel que es la cabeza, a saber, Cristo. Crezcamos. Versículo 16 sigue diciendo: del cual todo el cuerpo y compuesto y bien ligado entre sí por todas las junturas de su alimento que recibe, según la operación, cada miembro conforme a su medida, toma, ¿qué cosa, hermano? Aumento de cuerpo, edificándose en amor. Aumento. Eso nos habla o nos vuelve a hablar de crecimiento. Va aumentando, va creciendo. Hay un crecimiento siguiendo la verdad en amor. Crezcamos en todas las cosas. Ahora, lo siguiente que mencionamos, hermano, cuando no hay crecimiento sin cambio. Si alguien, hermano, realmente va a crecer y está dispuesto, decidido a crecer, tiene que enfrentarse a los cambios. ¿Sí? Así como un niño va creciendo y se tiene que enfrentar a cambios biológicos, cambios en su cuerpo, pues en lo espiritual de manera similar debe de experimentar cambios. Si alguien no experimenta cambios en su vida cristiana, es que no crece, hermano. No hay cambio. Sigue siendo el mismo, sigue teniendo sus mismos hábitos
es que no hay crecimiento. Está atrofiada su salud espiritual porque no hay crecimiento. Si hay un verdadero crecimiento, el cristiano debe de experimentar cambios. Por eso sigue diciendo el versículo 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que no andéis más como ¿quién, hermano? Como los otros gentiles que andan en la vanidad de su sentido. Si hay crecimiento, hermano, debe de haber un cambio de tal manera que ya no andemos más como los otros gentiles. Ya nuestras pláticas ya no pueden ser igual. Pero si nuestras pláticas siguen siendo igual de llevadas con las gentes que no conocen a Dios, si nuestros hábitos siguen siendo bromistas, de chistes, como luego se dicen, de ser pesados en la forma de llevarse, es que, hermano, no hay crecimiento, no hay ningún cambio. Cuando hay un crecimiento, hermano, indudablemente, inevitablemente, debe de haber cambios en nuestra vida. Bendito el nombre de Jesucristo. Y de esos cambios, hermano, nos habla, por ejemplo, Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3, versículo 8. Después de haber dejado o de hacer morir cosas como la fornicación, como la idolatría, como la avaricia, y que alguien dice, yo gracias a Dios ya no tengo nada de eso. Bueno, pero no se estanque ahí, debe de seguir siendo transformado, debe de seguir cambiando. Por eso el versículo 8 dice, y esto a los hermanos, esto a la iglesia, mas ahora ¿qué, hermano? Dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, maledicencia, torpes palabras de vuestra boca. Quizás diga, yo ya no digo maldiciones, pero todavía sigue diciendo palabras torpes. Tengamos cuidado, hermano, a veces con la forma regional de hablar de las personas. Aquí, de manera regional, a veces tienen una manera torpe de hablar. Pero nosotros no debemos de decir, es que así hablan todos aquí. Por ejemplo, les he dicho, hay una palabra que es por perjudicar. Les he pedido a algunos hermanos que usen la palabra perjudicar, dañar, en lugar de usar una que es muy coloquial aquí en la región. No sé si me explique, ¿verdad?, a qué me refiero. El punto, hermano, es que nosotros no debemos de hablar conforme a la región. Nosotros debemos de hablar conforme a Dios. ¿Se acuerda cómo distinguieron a Pedro, hermano, que era de ellos, de los de Jesús? Aún su forma de hablar lo hace manifiesto. Aún su forma de hablar revela que Él es de ellos, que Él es de los de Cristo. Así, hermano, nosotros no debemos hablar conforme a la región, hermano. Si la forma de hablar regionalmente es torpe, no está bien, no es una manera amable de hablar, debemos de abstenernos de hablar así. Ahora, hermano, ahora sí, ya dejamos la fornicación, gloria a Dios, dejamos la idolatría, y usted puede decir, yo no soy un idólatra como aquellos. ¡Qué bueno! Sí, dejó, hermano, muchas cosas, pero ahora ya que estamos en el camino del Señor, dejad también vosotros todas estas cosas. Y eso implica, hermano, un crecimiento. Eso implica cambios en nuestra vida. Debemos de cambiar, hermano, para la gloria y honra de su nombre. Alabamos al Señor Jesucristo.
Bien, entonces dice el texto, ahora dejad ira, enojo, malicia. Bueno, ya dejó de ser un criminal, de ser un ladrón, pero ¿qué tal? Sigue siendo un enojón, un iracundo, un malicioso. Dejar toda malicia. Hasta la predicación, malicia de que el pastor le fueron con el chisme de cómo es él, imagínense nomás. Eso es malicia, hermanos. Bien, pero yo confío en Dios que aquí no haya nada de eso. Bien, hay que dejar todas estas cosas, malicia, maledicencia. ¿Qué es maledicencia, hermano? Maldecir. Sí, decir mal. Ya hemos dicho, hermano, que maledicencia o maldecir no es propiamente decir maldiciones, vociferar, decir palabras groseras. No, maldiciente o maldecir es decir mal de todo. Decir mal del día, qué día tan malo, tan caluroso, qué día tan malo, lluvioso. Decir mal hasta de los hijos malos, esposa mala. Dice mal de todo. Eso es, hermano, también de esa forma se cae en maledicencia. Torpes palabras de vuestra boca, no mintáis los unos a los otros, ni por mentiras que quiera maquillar como blancas o piadosas. No, hermano, no hay mentiras blancas, no hay mentiras piadosas. Las mentiras son pecados, son negras todas delante de Dios. Es que no hay que, también, hermano, el omitir, por allí en las cláusulas legales siempre dice que no debe de decir, no debe de faltar a la verdad, se compromete a decir verdad y a no omitir ningún asunto, ninguna palabra que sea importante. O sea, hay algunos, hermano, omiten las cosas, o sea, no le dicen al hermano, no le dicen al pastor, no le dicen al marido. Y eso también, hermano, se cae en mentira, estar ocultando algo. ¿Sí? Entonces, no mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado. ¿Qué es despojarse? Dejar, quitarse el viejo hombre con sus hechos. Todo crecimiento, hermano, implica cambios y hay que cambiar, hermano, hay que cambiarnos, dejar el viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo, es decir, del nuevo hombre, el cual por el conocimiento es renovado conforme a la imagen del que lo crió. Es renovado, eso implica, es cambiado conforme a la imagen del que lo creó. Bien, entonces, si hay un verdadero crecimiento, hermano, debemos, hermano, enfrentarnos a cambios, cambiar nuestros malos hábitos, cambiar nuestras vanas maneras de vivir. Efesios, volviendo a Efesios, el capítulo 4, versículo 22. ¿Lo tenemos, hermanos? A que dejéis, ¿qué debemos de dejar? ¿Qué debemos de cambiar, hermano? La pasada manera de vivir. El viejo hombre que está viciado conforme a los deseos de error. Eso es lo que debemos de cambiar, hermano. Cambiar la pasada manera de vivir. Nada de que es que yo así soy. Es que yo así he sido siempre. Pues en el Señor somos llamados a cambiar, a dejar la pasada manera de vivir.
lo del pasado, hermano, que quede en el pasado. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Si alguien crece, hermano, debe de cambiar. Y si alguien no cambia, es que no crece. Repito, si alguien verdaderamente crece, es que debe cambiar. A que deje cuanto a la pasada manera de vivir, el viejo hombre que está viciado conforme a los deseos de error, y renovaros en el espíritu de vuestra mente. Sigue diciendo, y vestir el nuevo hombre, que es criado conforme a Dios en justicia, en santidad de verdad. Por lo cual, dejada la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos y no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, antes trabaje obrando con sus manos lo que es bueno, para que tenga de qué dar al que padeciere necesidad. Ninguna palabra torpe salga de vuestra boca, sino la que sea buena para edificación, para que dé gracia a los oyentes. Y no contristéis el Espíritu Santo de Dios, con el cual estáis sellados para el día de la redención. Toda amargura y enojo e ira. ¿Qué debe de hacerse, hermano? Quitar, quítese toda amargura, enojo e ira, gritería, maledicencia de vosotros. Es decir, sea quitada de vosotros y toda malicia. Debe de haber cambio, hermano. No hay crecimiento sin cambio. Aún la misma naturaleza nos enseña, si un niño va creciendo, va experimentando cambios. Y a veces en ese cambio, hermano, cuando empieza a querer caminar, pues se cae, hermano, se cae una y otra vez. Y claro, pues eso le causa dolor al niño. Segunda carta a los Corintios 4. Segunda carta a los Corintios 4, versículo 16. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, es decir, el de adentro, se renueva de día en día. Ser renovado, hermano, implica ser cambiado, ser transformado de día en día. Por eso el salmista David dijo allá en el Salmo 51:10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, un espíritu recto, renueva dentro de mí. Renueva, cambia, que haya cambios en mi vida. Si quiero crecer, debo de experimentar cambios en mi vida. Gloria a Dios. Bien, poníamos el ejemplo, hermano, de que si un niño va creciendo, va cambiando, en esos cambios va a experimentar pérdidas, hermano, se va inclusive a caer muchas veces y le va a doler. En lo espiritual, hermano, también si cambiamos, vamos a experimentar pérdidas. Filipenses capítulo 3, vamos a la carta a los Filipenses. Si hay un cambio en el Señor, hermano, vamos a perder muchas cosas, pero ¿sabe qué? Cosas del mundo, cosas, hermano, que tal vez nos daban poder, que tal vez nos daban riqueza o dinero en nuestra vida pasada, pues todo eso, hermano, debemos de estar dispuestos a perderlo. Filipenses 3, ¿lo tenemos?
Versículo 4 dice en el nombre del Señor Jesús: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno parece que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, cuanto a la ley fariseo, cuanto al celo perseguidor de la iglesia, cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible. Pero las cosas que para mí eran ganancias, ahora ¿cómo las tenía, hermano? Las tenía como pérdidas por amor de Cristo. Y ciertamente aún tengo todas las cosas como pérdida, o tengo las cosas perdidas por el eminente conocimiento de Cristo Jesús. La versión antigua dice: y ciertamente aún reputo, aún tengo todas las cosas perdidas por el eminente conocimiento de Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y téngolo por estiércol por ganar a Cristo. Alguien que crees, hermano, está dispuesto a cambiar, y en ese cambio está dispuesto a perder, hermano, esas cosas que nos daban cierta reputación en el mundo, aquellas cosas que nos hacían ganar dinero, aquellas cosas, hermano, que nos daban confianza según el mundo. Y Pablo, hermano, se pone por ejemplo de que ahora todas esas cosas, hermano, de las cuales se jactaba según la ley, según la vida que había llevado, una vida de fariseo, ahora todo eso lo tenía por estiércol. Lo había perdido todo por ganar a Cristo. Gloria a Dios. Mateo capítulo 19. Vamos en la etapa, hermano, de que si queremos cambiar, vamos a tener que perder ciertas cosas. Algunos o algunas, hermano, por cambiar a Cristo, hermano, llegaron hasta perder el amor de su vida, fíjese. Sí, porque simplemente pues era alguien que no quiso las cosas de Dios. Todo eso se tiene que perder. Alabamos al Señor Jesucristo. Mateo, dijimos, capítulo 19, leemos desde el versículo 16. He aquí uno llegándose le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino uno, es a saber, Dios. Y si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Dícele: ¿cuáles? Y Jesús dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dícele el mancebo: todo esto guardé desde mi juventud, ¿qué más me falta? Dícele Jesús: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme. Y oyendo el mancebo o el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. No quiso perder, hermano. Es que además su corazón estaba ahí, pero aquí vemos que él no estuvo dispuesto a perder nada de lo que tenía. Se fue triste porque tenía muchas posesiones. Versículo 23. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo que un rico difícilmente entrará en el reino de los cielos, mas os digo que más liviano trabajo es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Mas sus discípulos, oyendo estas cosas, se espantaron en gran manera, diciendo: ¿quién podrá ser salvo? Y mirándolos, Jesús les dijo: para con los hombres imposible es esto, mas para con Dios todo es posible. Entonces respondiendo Pedro le dijo: he aquí nosotros hemos dejado todo
y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús les dijo: de cierto os digo que vosotros que me habéis seguido en la regeneración, cuando os sentará el Hijo del Hombre en el trono de su gloria, vosotros también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que dejare, ¿qué hay que estar dispuesto a perder, hermano? Ahí hay una lista. Cualquiera que dejare, ¿qué cosa? Casas. Y cuando dice en plural, hermano, es que habla de alguien que tiene posesiones. Cualquiera que dejare casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mi nombre, recibirá 100 veces tanto y heredará la vida eterna. Hay que estar dispuesto a perder, hermano. En ese cambio hay que estar dispuesto a perder lo que estorbe para seguir al Señor Jesucristo. Mateo 16, ahí mismo en Mateo, pero el capítulo 16, versículo 24. ¿Lo tenemos, hermanos? Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque cualquiera que quisiere salvar su vida, ¿qué dice, hermano? La perderá su vida, y cualquiera que perdiere su vida por causa de mí, ¿qué dice? Cualquiera que perdiere su vida. O sea que hay que perder, hermano, nuestra vida, que consideremos de esa vida que alguien dice: yo quiero vivir mi vida, es que yo vivo mi vida y no se metan con mi vida. Bueno, pues eso hay que perderlo. Cualquiera que perdiere su vida por causa de mí, ¿qué dice? La hallará. Porque ¿de qué aprovechará al hombre si granjeare todo el mundo y pierde su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Ahí está, hermano. Cualquiera que perdiere su vida por causa de mí, la hallará. Bendito el nombre de Jesucristo. Lucas capítulo 17. Estamos todavía, hermano, en la etapa de lo que tenemos que perder al cambiar. Lo que tenemos que perder, hermano, al crecer. Si crecemos, debemos de experimentar cambios en nuestra vida. Y si cambiamos, en ese cambio habrá que perder cosas, hermano. Lucas 17. ¿Estamos ahí, hermanos? Dice, voy a leer ahí el versículo 28 al 33. Asimismo también, como fue en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y destruyó a todos. Como esto será el día en que el Hijo del Hombre se manifestará. En aquel día, el que estuviera en el terrado y sus alhajas en casa, no descienda a tomarlas. Y el que en el campo asimismo no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Cualquiera que procurare salvar su vida, la perderá. Y cualquiera que, ¿qué cosa, hermano? Cualquiera que la perdiere, la salvará. Hay que perder, hermano, hay que estar dispuesto a perder. Sí. La gente, hermano, como en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban y edificaban, pues hay que estar dispuesto a perder, hermano. Si queremos crecer en el Señor, si queremos cambiar, hay que estar dispuesto a perder.
Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Y esa pérdida, hermanos, sin duda va a implicar dolor, ¿sí? Pues debemos estar dispuestos, hermano, a tener o a experimentar el dolor, a sufrir, hermano, si es necesario, por perder, por cambiar y perder cosas. Vamos ahí a Romanos 6. Hay que perder, hermano, nuestro orgullo. Eso es algo que muchos no quieren perder. Es necesario perder, hermano, nuestro orgullo. Es necesario, hermano, perder todas aquellas cosas que no le agradan a nuestro Dios. Estamos ahí en Romanos 6. Gloria al Señor Jesucristo. Vamos a leer el versículo 6. Dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre juntamente fue, ¿qué cosa, hermano? Crucificado con él. ¿Sabe lo que implicaba, hermano, ser crucificado? Nosotros lo leemos ya como algo teórico solamente, pero con ser crucificado, hermano, implicaba un dolor inmenso. ¿Sí? Si usted estudia qué era la crucifixión, era un dolor, hermano, inmenso, casi insoportable para el ser humano. Que fuese crucificado, colgado en un madero, hermano, era un dolor difícil de soportar. Y fíjense cómo aquí la Biblia nos compara el cambio que debemos de tener con un sufrimiento hasta el grado de que dice que somos crucificados. Entonces no es posible que no le pase nada, que no experimente ningún sufrimiento, ningún dolor. ¿Cómo no? Si implica ser crucificado, y ser crucificado, hermano, es un dolor inmenso, un dolor tremendo. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre juntamente fue crucificado con él, para que el cuerpo del pecado sea deshecho, a fin de que no sirvamos más al pecado. Gloria a Dios. Pablo dijo, solamente cito allá en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y vivo no ya yo, mas Cristo vive en mí. Entonces, el ser crucificado, hermano, el hecho de cambiar a que Cristo viva ya en nosotros, eso implica un dolor tremendo, ser crucificado. Imagínese el dolor tan fuerte que era ser crucificado. Entonces, no es posible que alguien experimente cambios en el Señor sin que no le cueste. De hecho, hermano, vamos a experimentar dolor, sufrimiento en medio de estos cambios. Gloria a Dios. Gálatas 5, ya para terminar, leemos dos escrituras ahí en Gálatas 5. ¿Lo tenemos, hermano? Versículo 24. Porque los que son de Cristo, Gálatas 5:24, los que son de Cristo, ¿qué han hecho, hermano? ¿La han pasado muy bien? No, hermano, han crucificado la carne con los afectos y concupiscencias o deseos. Eso implica dolor, hermano. ¿Y quiénes son los que experimentan ese dolor, hermano, a modo de crucifixión? Los que son de Cristo. Amén. Capítulo 6, de ahí mismo de Gálatas, versículo 14. Mas lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo me es crucificado a mí. ¿Y qué dice? Y yo al mundo. Yo soy crucificado para el mundo. Eso implica dolor, sin duda. Entonces, hermano,
no hay crecimiento sin cambio, y no hay cambio sin pérdidas, y no hay pérdidas sin dolor. Debemos de estar dispuestos a crecer, hermano. Gloria a Dios. Es como aquel hermano trapecista o aquella persona que pasa el obstáculo del pasamano. ¿Sí lo ha visto? Tiene que avanzar de un pasamano a otro, de un travesaño a otro. Si se queda estancado en el travesaño de atrás, hermano, no va a avanzar y peligra de caerse. Así nosotros, hermano, debemos de avanzar, seguir, crecer. Si nos quedamos estancados ahí en un pasamanos, en un travesaño, nos vamos a cansar y nos vamos a caer. Debemos de avanzar al siguiente. Y no se quede agarrado del de atrás, hermano. Tiene que soltarlo de atrás y agarrar el que sigue. Y luego ya que ha llegado ahí, tiene que soltar ese de que ya queda atrás y seguir a lo que está delante. ¿Acaso no dijo eso Pablo? No mirando a las cosas de atrás, prosigo al blanco, olvidando ciertamente lo que queda atrás, me extiendo a lo que está adelante. Prosigo al blanco, al premio de la soberana vocación de Dios en Cristo Jesús.